Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre Iglesia nos presenta el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 36 al 40. Escuchamos. En aquel tiempo había una profetisa muy anciana llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, casada cuando joven y había quedado viuda después de 7 años. Hacía ya 84 años que servía a Dios día y noche con ayuno y oraciones, y no se apartaba del templo. Llegó en aquel momento y también comenzó a alabar a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que cumplieron todo lo que le había ordenado la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día maravilloso seguimos de fiesta. Estamos en la octava de Navidad. Y seguimos de fiesta celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que viene a nacer en tu vida, en mi vida y en la vida de nuestras familias. Llega la luz, y cuando llega la luz ya las tinieblas no existen, pues ha llegado la luz a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y esta luz nos certifica que donde está la luz, las tinieblas no pueden reinar. Y en este día, este evangelio nos anuncia esa profetisa Ana, que desde que es viuda y que a los 84 años seguía todavía sirviendo al Señor en el templo con ayunos y oraciones, y que no se apartaba del templo sirviendo a Dios. Y esta Ana, esta profetisa, orante y servidora de Dios, les dice a los hijos de Israel, como dice en el versículo 38, dice: llegó en aquel momento y comenzó a alabar a Dios, y hablando del niño, hablaba del niño, dijo a todos los que esperaban la liberación de Israel. Es decir, que esta Ana, llena de Dios. ¿Por qué? Porque era una mujer de oración, una mujer dedicada al servicio de Dios, y tenía su espíritu, es decir, podía entonces hablarle a Israel de su liberación. Dice que había llegado la liberación de Jerusalén. Y esto mismo nos anuncia este niño que nace en este pesebre, en este lugar humilde, viene a anunciarte a ti, a mí, a nuestras familias, que llega la liberación. Pero nosotros tenemos que disponer nuestro corazón, disponer nuestras vidas para que pueda llegar Jesús a morar en nosotros, para que llegue Jesús y transforme nuestras vidas. Claro que va a ser en un proceso lento y evolutivo, pero vamos a ir viendo su misericordia, porque como dice el Salmo, su misericordia es eterna, Dios es bueno y su misericordia dura por siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que el Padre nos amó primero, y por su gracia y por su amor ha enviado a su Hijo a que se encarne en nuestra carne y que pueda entonces divinizarnos. Qué hermosa noticia saber que ese Jesús viene y se hace presente en nuestra carne para redimir nuestra carne del pecado y comenzar entonces un proceso de divinización con nosotros. Es así, ese es el proceso. ¿Y qué pasa entonces? Que cuando comienza Jesús a llegar a nuestras vidas, nosotros entonces comenzamos a cambiar. Nuestras vidas comienzan a colocar los ojos en aquel que todo lo puede. Y ya entonces no pensamos en las cosas terrenales, sino más bien que nuestras vidas y nuestra vista están puestas en los bienes del cielo. Y queremos entonces acumular tesoros para el cielo. ¿Por qué? Porque sabemos que son los que son eternos. Y a eso entonces, como hijo de Dios, estamos llamados a acumular los tesoros los tesoros que son eternos, es decir, los del cielo. Pero mira qué maravilloso también lo que nos presenta nuestra Madre Iglesia en este día. En la primera lectura que nos presenta nuestra Madre Iglesia es de la primera carta del apóstol San Juan. Y en el capítulo 2
del 1 en adelante, dice algo maravilloso que Jesús nos habla a través de este apóstol. Y hoy Jesús nos dice a través de esta lectura unas enseñanzas prácticas que hoy también quiero compartir contigo, que nos van a ayudar a poder comenzar un año nuevo lleno del amor de Dios y ser guiado por el Espíritu Santo. Mira lo que dice la primera lectura, dice el apóstol San Juan, y hoy no dice Jesús: hijitos míos, le escribo esto para que no pequen, pero que si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima por nuestros pecados, y no solo por nuestros, sino por los del mundo entero. Ahí hay una primera noticia, ahí hay un querigma, y es que Jesús nos anuncia esta noticia de que si pecamos tenemos un defensor. ¿Ante quién? Ante nuestro Padre Dios, y ese es Jesucristo, que Él viene como propiciación de nuestros pecados, pero no solamente de los tuyos y de los míos, sino del pecado del mundo entero. Y también dice esta primera lectura de nuestra Madre Iglesia en el capítulo 2 de la primera carta de San Juan, del 3 en adelante, dice: vean cómo sabemos que lo conocemos. Si conocemos a Cristo, entonces nos dice el apóstol San Juan, y esto nos lo dice Jesús a ti y a mí en este día a través de su palabra: si conocemos a Cristo, entonces cumplimos sus mandamientos. Pero esto también lo dice en el Antiguo Testamento, en el libro del Eclesiástico. Dice que si conocemos a Dios y cumplimos sus mandamientos, esos mandamientos que se convierten como una fuente, una protección, una fuente de protección. Porque no es que Dios quiere castigarnos, sino que nos protege. Y cuando nos dejamos llevar o cumplimos la ley de Dios y sus mandamientos, esta protección que ha puesto el Padre amoroso y bueno con nosotros nos evita caer en el pecado. Nos evita caer en situaciones de muerte. Y entonces, al no caer en situaciones de muerte con la gracia de Dios, entonces podemos agradar a Dios, pero también entramos en la paz. ¿Por qué? Porque vivimos bajo la gracia del Señor y Él es el que nos permite entonces permanecer fiel a Él y fiel a sus mandatos. Y entonces, ¿qué dice en la carta del Eclesiástico? Cuando somos fieles a esos mandatos, entonces el Padre mora en nosotros, hace morada en nosotros, en nuestros corazones, en la vida de nuestras familias y en la vida de nosotros. Y entonces comenzamos a conseguir la paz. Y nuestras vidas se van encaminando por el camino de la paz, el camino del amor, y nuestros corazones entonces certifican las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor. Y dice entonces, si alguien dice yo lo conozco pero no guarda sus mandamientos, este es un mentiroso y la verdad no está en él. El auténtico amor a Él es guardar sus mandamientos. Pero también dice el apóstol San Juan, nos dice: vean cómo conocemos que estamos en Él. Si permanecemos en Él, debemos portarnos como se porta Él. Es decir, que al morir Jesucristo en la cruz, al nacer en tu corazón y en mi corazón, y al hacerse carne, entonces comenzamos a divinizarnos. ¿Y qué pasa? Comenzamos a cristificarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús entra en tu vida y en mi vida y la comienza a transformar. Y donde hay odio, coloque el amor. Y donde hay odio, coloque el perdón. Y donde no hay amor, coloque el amor. Y ese es Jesús, el que hoy nos invita a alegrarnos y a estar felices porque no estamos solos. Y entonces podemos decir, como dice el Salmo de hoy de nuestra Madre Iglesia: alégrese el cielo, goce la tierra. ¿Por qué? Porque Dios ha visitado y ha redimido a su pueblo. Así que yo te invito a que pase feliz el resto del día. Dios te bendiga, a ti, a los tuyos. Pero recuerda, ser feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones. La paz. Comparte el video con todos tus amigos, dale like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subamos un video nuevo. Somos Familia Unida. Adiós.